Estadísticas mundiales mencionan que 1 de cada 3 hombres sufre de eyaculación precoz, pero que solamente el 25% visita a su médico para hablar de este tema. ¿Ustedes han escuchado hablar de la hormona del sexo y el amor? Pues bien, esta puede jugar y poner en riesgo muchas veces la salud sexual de las parejas, ya que liberamos oxitocina cuando tenemos sexo, esa que nos produce placer y que en los hombres ayuda en la circulación del esperma. ¿Será que se puede tener el control? Hoy hablaremos de la eyaculación precoz. Esto es Sexualidad en Elementales. Pónganse cómodos. Bienvenidos. Dentro de las disfunciones sexuales está la eyaculación precoz, así que vamos a conocer a nuestros especialistas para abordar este tema que afecta a muchos hombres, a muchos caballeros. Nos acompaña la doctora Gloria Luz Villa. Doctora Villa, bienvenida. Muchísimas gracias. Hola a todos. Muy gustosa, muy contenta de participar en este espacio para compartir mucho conocimiento. Muchas gracias, doctora. La doctora Villa es fisioterapeuta de la Universidad del Valle, especialista en rehabilitación de piso pélvico para manejos de disfunciones uroginecológicas y coloproctológicas y sexuales en adultos y hombres y con diplomada en psicología en la sexualidad. También nos acompaña el doctor Edinson Pazmiño. Doctor, como siempre, un placer que nos acompañe. Lady, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación otra vez. El doctor es médico especialista en sexología médica, terapeuta sexual y asesor en problemas de pareja. Doctor Pazmiño, yo mencionaba al inicio que existen una clase de disfunciones sexuales, pero cuando hablamos de la eyaculación precoz, ¿a qué hacemos referencia puntualmente? Cuando hablamos de eyaculación precoz, hablamos de esa incapacidad que presenta el hombre por tener un control sobre su eyaculación. Esta falta de control hace que lamentablemente personas obtengan su eyaculación antes de lo deseado y que esto prácticamente cause una insatisfacción sexual tanto personal como también en la pareja. Hay que mencionar que este problema tiene que ser persistente, tiene que ser recurrente para que realmente pues uno pueda establecer una disfunción como tal, o sea, un diagnóstico de eyaculación precoz. Porque no está de más que a veces los hombres por A o B circunstancia, por estrés, por ansiedad, podamos tener algún episodio que no necesariamente tiene que ser una eyaculación precoz. Nos puede pasar a altos, digamos que prolongados niveles de días, por ejemplo, de abstinencia que pudiesen Estrés suceder, en el trabajo, estrés doctor. en el trabajo. Entonces, pudiesen ser como causas que pueden dar una fallita, así por decirlo de esa manera, ¿no? Pero ya cuando es un cuadro clínico establecido, ya es persistente y entonces hay que buscar al especialista y tratarlo. Doctora Villa, de acuerdo a esto que menciona el doctor Pazmiño, o sea que siempre el origen no sería biológico, podría ser psicológico también. ¿Y cómo funciona esta parte? Ya que yo lo mencionaba al inicio, que cuando se libera mucha oxitocina, pues entonces esta es la que hace el control de los espermas en los caballeros. ¿Cómo ver esta relación biológica que tiene para la eyaculación precoz? Sí, como tú lo acabas de mencionar, hay una multicausalidad en la eyaculación precoz. Si hablamos en la parte biológica, podemos darnos cuenta que pueden haber causas a nivel neurobiológico, ¿sí? Y hay toda una cantidad de acontecimientos que ocurren para que se pueda dar una respuesta sexual y una respuesta de eyaculación completamente adecuada. Como tú lo dices, no solamente está esa parte biológica, sino que hay cantidad de componentes. Están la parte psicológica, pero también hablando específicamente del campo que yo manejo como fisioterapeuta de piso pélvico, nos damos cuenta, sabemos de acuerdo a evidencias científicas que dentro de esta respuesta de eyaculación hay un componente a nivel físico, específicamente a nivel muscular, ¿sí? Aclaremos y precisemos algo para que todos podamos como entender un poco más
qué tiene que ver la profesión que yo ejerzo y La cómo relación que puedo, tiene, sí, exacto. cómo podría yo participar en el manejo y en el tratamiento de la eyaculación precoz. Primero que todo, pues la fisioterapia es una profesión de la salud, ¿cierto? En la que se utilizan métodos, técnicas, procedimientos a nivel físico-terapéutico, ¿sí? Para prevenir enfermedades o para darle manejo, habilitación o rehabilitación de una función que se ha perdido, una función corporal. ¿Sí? Cuando hablamos de piso pélvico, de mi especialidad en especial, estamos hablando del área pélvica, ¿sí? ¿Y hay unos ejercicios, doctora, sí, específicos exacto, que puede hacer el son hombre para técnicas, mejorar? métodos aplicados a nivel físico terapéutico que podrían ayudar, pero entonces debemos entender que, a ver, la fisioterapia de piso pélvico lo que maneja son disfunciones a nivel urológico, coloproctológico y o sexual, en mujeres, hombres, en toda la población, ¿sí? Cuando hablamos de eyaculación, estamos mencionando entonces o estamos haciendo referencia a una disfunción o una dificultad de tipo sexual, ¿sí? O sea que ahí es donde entra a ser pertinente para mí. ¿Por qué? Porque la eyaculación dentro de la respuesta sexual, ya sabemos que es un evento que ocurre al finalizar la respuesta sexual cuando el hombre llega al clímax y se desencadena el reflejo eyaculatorio. Entonces, lo que se evidencia, de acuerdo a muchos estudios, es que en este proceso, en este momento de la eyaculación, hay la participación de un tipo de músculos que tenemos nosotros. Lo que pasa es que son músculos que desconocemos. La mayoría de las personas ni siquiera sabe que estos músculos existen, porque no son músculos visibles, son músculos Y mucho que menos están... sabemos ejercitarlos porque si ni siquiera los No conocemos. los conocemos ni sabían que existían, porque son músculos que están ubicados en la parte baja del abdomen, son los que cierran el abdomen por la parte inferior, y estos músculos primero sostienen los órganos a nivel pélvico, o sea, sostienen la vejiga, la uretra, el colon, el recto, el ano, el útero, la vagina en el caso de las mujeres, ¿sí? Son los mismos músculos que permiten la continencia urinaria y fecal, o sea, son los que yo contraigo para no orinarme o no permitir que el bolo fecal salga involuntariamente, ¿sí? Y al mismo tiempo estos mismos músculos son los que participan de una manera muy activa en toda la respuesta sexual, no solamente durante la eyaculación, sino en toda la respuesta sexual. Teniendo en cuenta esto, entonces, como ya sabemos que la eyaculación hace parte de esta respuesta y este proceso, ¿sí? Ahí está mi participación. Yo como experta en esa área, obviamente puedo generar un campo de acción importante dentro de este control o alargamiento de la respuesta de eyaculación, ¿sí? Vamos a seguir conociendo detalles acerca de la eyaculación precoz porque las cifras, como lo mencionaba al inicio, son altas. 1 de cada 3 hombres sufre de eyaculación precoz. Así que si usted está en casa y presenta este problema, pues bueno, no se debe espantar ni asustar. Vamos a seguir dialogando acerca de este tema. Ya regresamos. Seguimos aquí en Sexualidad en Elementales hablando de la eyaculación precoz con el doctor Pazmiño y la doctora Villa. Doctor Pazmiño, en el bloque anterior la doctora Villa estábamos hablando, yo le preguntaba eso de cómo funcionan los neurotransmisores en este tema de la eyaculación precoz y usted quería complementarnos una parte acerca de ello. Sí, realmente eso es como una de las teorías más estudiadas en estos tiempos en relación al problema de eyaculación precoz, y es que existe un desequilibrio, un desbalance en cuanto a los neurotransmisores. Por un lado, pues ustedes conocen, para hacerlo más chiquito, la producción de adrenalina, y por otro lado tenemos una producción de serotonina. Entonces, cuando la adrenalina está muy asociado a procesos de ansiedad, de estrés, y muchas veces en las personas, ¿qué es lo que presentan? O en el caso del hombre, hay ansiedad anticipatoria de falla, el temor a quedar mal. Entonces, todos esos eventos que suceden desde el punto de vista conductual pueden afectar este desequilibrio. ¿Inciden, doctor, en la eyaculación precoz, absolutamente, la ansiedad? Entonces eso hace que pues como que existe una corriente y se acelere mucho, y como decía la doctora, se aumenta esa capacidad del reflejo eyaculatorio y no tenemos una percepción
clara o consciente de esas sensaciones y entonces no podemos tener un control. Entonces, ese es un punto clave, por eso es que desde la parte médica o biológica nosotros hacemos un abordaje terapéutico y también desde la parte conductual, porque hay que hacer un manejo también desde la ansiedad para poder tener un control, ¿ok? Doctor, vamos a ver en este caso, y doctora, vamos a ver en este caso el caso, en este momento mejor, el caso del día de hoy, y vamos a después hablar de ese tema conductista, algunas terapias que hay. Dice, desde hace poco estoy presentando eyaculación precoz y mi mujer se ha sentido insatisfecha por no tener orgasmos a través del coito. Cada vez me siento más ansiosa y la duración es mínima, incluso cuando la acaricio. ¿Qué debe hacer, doctora Villa? Bueno, ya sabemos, entendemos que esta disfunción debe manejarse desde un proceso multidisciplinario, o sea, a través de un conjunto de profesionales. Pero si hablamos específicamente desde mi punto de vista como fisioterapeuta, ¿qué se podría hacer en ese caso? Lo primero y básico es que esta persona obviamente se haga una evaluación por parte de un profesional que esté capacitado y formado, porque es vital para entrar a establecer un plan de tratamientos o para hacer una cierta clase o tipo de ejercicios. Primero debemos saber en qué condiciones están estos músculos del piso pélvico que tienen que ver con ese proceso de eyaculación, ¿sí? Pero algo básico, una recomendación que yo podría dar inicial, digamos, previo a hacer esa valoración y establecer el plan de tratamiento como tal, es que esta persona establezca actividades en las que pueda desarrollar una capacidad mejorada para relajarse. Sí, porque lo que evidenciamos en la eyaculación precoz es que hay como una hipertonicidad, o sea, una tensión fuerte de los músculos, ¿ya? Doctor Pazmiño, sí señora. Y doctor Pazmiño, de acuerdo a lo que decía la doctora, y usted también lo mencionaba, es el tema de la ansiedad. Él dice que cada día está más ansioso y que de hecho solo con acariciarla, pues ya se presenta la eyaculación precoz. ¿Qué debe hacer? Sí, absolutamente, pues ya estamos notando de que existe un cuadro clínico ya establecido de una eyaculación precoz. Ya hay un círculo vicioso persistente en donde ya cada vez se hace más grave el problema. Entonces, la persona prácticamente ha perdido completamente esa capacidad de tener el control y la insatisfacción está presente en ambos. Entonces, ese es un cuadro clínico muy claro en el que ya nosotros tenemos que hacer un abordaje clínico, terapéutico, como decía la doctora, integral. Esto es un trabajo médico y hay que quitar de la mente de las personas que muchas veces usted habrá escuchado que dicen, no, es que eso está en su mente, usted tiene que controlarlo eso desde la mente, y realmente no es así, porque si fuese desde la mente uno dijera eyaculación, salga lento, y uno no dice eso, o sea, es un control mecánico. Se sale de las manos, o sea, como que sale de las manos, manos, o sea, está en tu pensamiento y no lo puedes controlar. Claro, entonces por eso dice la doctora, es importante el fortalecimiento del piso pélvico porque justamente es un control mecánico que uno tiene que lograr y es una habilidad a desarrollar. Entonces, la parte farmacológica, que es el tratamiento que hay que recomendar a este caso, es fundamental para mantener ese equilibrio, nuevamente restablecerlo, y que desde la parte muscular, desde la fisioterapia, fortalecer esos músculos para lograr nuevamente esa capacidad de tener ese control o aprenderlo, porque muchas personas pueden tener eyaculación precoz desde el inicio de su vida sexual, es decir, nunca aprendieron. Pero hay otras personas que pueden tener eyaculación precoz después de una vida sexual muy normal, muy operativa. Entonces, a esos dos casos hay que tratarlos, porque los músculos, si no se fortalecen, se debilitan. Y frente a cambios de parejas, también es importante evaluarlo, ¿sí? Puede presentarse con una, puede presentarse con la otra otra, no. y eso también hay que evaluarlo desde el punto de vista de pareja. A lo mejor la pareja es un factor ansiogénico que agrava la situación y muchas veces no, es que usted es del problema y realmente a veces eso no es así. Por eso que yo recalco siempre que las disfunciones sexuales siempre se tienen que hacer en pareja, porque muchas veces la pareja puede ser causa y parte, así como es parte del problema, tiene que ser parte de la solución. Doctor, hablando de eso, también me gustaría preguntarle si la frecuencia es importante, o sea, cuando es menos o es más, ¿esto puede ayudar o afectar para que se presente más la eyaculación precoz? Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos cuadros clínicos de eyaculación precoz por largos periodos de abstinencia. Entonces yo eso los menciono mucho a mis pacientes. Tranquilo, que eso nos puede pasar a todos. Entonces por eso es que el mantener un equilibrio
también en cuanto a la frecuencia es lo adecuado y es lo recomendado. Entonces el doctor, pero bueno, entonces ¿cuántas veces usted me recomienda debo tener hacer. relaciones? Entonces yo les digo, bueno, mira, si usted puede tener una actividad sexual diaria, perfecto. Si puede tener una relación interdiaria, perfecto. Pero va a depender mucho de la comunicación que usted tenga con su pareja para pues fomentar esa frecuencia, ¿no? Que sea una frecuencia pareja, no dispareja, porque es cuando también vienen los problemas, ¿ok? Y si usted no tiene pareja, pues está la autoestimulación, que es otra de las técnicas, pero lo que yo les digo, epa, tómese su tiempo, no lo haga rápido. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de hábitos y nosotros habituamos a nuestro cuerpo a eyacular rápido, entonces van a venir los problemas. Entonces la recomendación y tener claro que la autoestimulación no es un problema, no es malo, no es contra natura, no, al contrario, nosotros mismos como terapeutas lo indicamos desde la parte para que se restablezca como terapia, utilizamos también la autoestimulación. Como decía el doctor, todo requiere tiempo, así que quédese con nosotros un poquito más porque vamos a seguir hablando de la eyaculación precoz. Ya regresamos. Hola, hoy vamos a hablar de un concepto erróneo que estuvo muy arraigado a generaciones anteriores, pero que sin embargo aún se sigue manteniendo en algunas personas. El pensar que la mujer no puede tomar la iniciativa en la actividad o en la relación sexual. Y eso está muy ligado al concepto machista de la sexualidad, en la que el hombre generalmente sí podía decidir, podía comentar respecto a lo que quería y deseaba en sexualidad, mientras que si la mujer lo hacía, estaba mal visto. Hoy en día es absolutamente válido que tanto hombres como mujeres decidamos cómo, cuándo y por qué tener relaciones sexuales. Es absolutamente válido que una mujer proponga igual que lo propone un hombre. Las nuevas masculinidades así lo están permitiendo ver, así lo están permitiendo identificar, y por eso los invito a que conceptos erróneos en el que alguno tiene que tomar la iniciativa de manera frecuente y regular están reevaluados, están mandados a recoger. Hoy en día entendemos que la sexualidad es por y para nosotros y somos nosotros quienes decidimos y podemos decidir con quién, cómo y cuándo hacerlo. Gracias al doctor, al sexólogo Fernando Rosero por resolver el mito del día de hoy. Nosotros vamos a continuar hablando de eyaculación precoz con la fisioterapeuta, la doctora Villa, y con el doctor Pazmiño. Doctor Pazmiño, podríamos decir que existen diversos tipos de eyaculación, ¿no? Primaria, secundaria, retardada. ¿Cuáles serían los tratamientos para cada una? Bueno, realmente para hablar de clasificaciones, pues hay varias, bien lo mencionaste, el curso clínico puede ser primario, como mencionaba, desde el inicio de la vida sexual, entonces la persona puede asumir que esto es normal. Y ahí es cuando viene la parte importante de saber reconocer de que tengo un problema. Entonces se va dando en el transcurso de la vida. Y cuando es secundaria, cuando habíamos dicho que desde una vida sexual operativa aparece pues el problema y hay que también pues tratarlo. Y en cuanto a lo que son los tratamientos que mencionas, yo siempre voy a recomendar que el tratamiento sea integral. Esto no es de que, bueno, yo voy a hacer tal cosa, voy a comprar tal producto en tal publicidad que yo vi, me voy a comprar tal crema, porque realmente eso es como pañitos de agua tibia. Realmente es un abordaje médico con un equipo interdisciplinario donde la persona debe recibir un tratamiento farmacológico, donde debe recibir un tratamiento conductual para el manejo de estrés, para el manejo de la ansiedad, debe recibir una terapia de pareja, ¿sí? Porque de pronto pues la relación puede estar un poquito dispar, insatisfecha por la misma situación. Y lo más importante también es la parte de la fisioterapia, la rehabilitación de esos músculos del piso pélvico para tener un buen abordaje de su problema. Hablando de fisioterapia, ¿cuáles serían los ejercicios o actividades físicas que pueden ayudar a que esta eyaculación precoz pues se presente con más frecuencia? Todos los deportes o actividades que generan impacto pueden afectar y desbalancear esta zona. Y si lo hacen, pues obviamente pueden llevar a un desorden o una disfunción, en este caso la eyaculación precoz, ¿sí? Entonces, obviamente el tratamiento fisioterapéutico o de ejercitación está dirigida a balancear nuevamente toda esta musculatura, y no solo la musculatura del piso pélvico, sino todo el sistema corporal en general, que lleva a que aprendamos a gestionar correctamente las presiones para que precisamente no haya esta sobrecarga sobre la zona pélvica y sobre la musculatura del piso pélvico, que es lo que lo debilita.
y lo Como lo afecta. mencionamos aquí en Sexualidad en Elementales, doctor Pazmiño, pues tiene que haber como equilibrio en todo en la vida en general. Doctor, usted ahora hablaba de esos procesos que se dan desde la adolescencia. ¿La masturbación en la adolescencia puede ayudar a que se presente eyaculación precoz? Mira que realmente no hay estudios pues claros que realmente que digan que la masturbación en la adolescencia pues fomente, pero sí es recomendable decirle a nuestros adolescentes que se tomen su tiempo. Sí, o sea, lo que pasa es que no tenemos como esa conciencia clara, el adolescente busca, está más centrado en buscar ese orgasmo y mientras más rápido y muchos lo obtenga, pues va a ser mejor. Entonces puede haber un condicionamiento en ese sentido de esa velocidad, porque es que justamente ¿qué pasa? Que o lo haces en el baño, entonces que no te vea tu papá, que esto, entonces, Rápido. entonces ya te condicionas a un estado de ansiedad. Y obviamente bajo la presión social que nosotros tenemos y si es que usted va a tener sus primeras experiencias sexuales, ya va a tener ese condicionamiento y puede haber estas situaciones que pueden ser ya repetitivas y recurrentes. Entonces eso es lo que sucede con los muchachos. Entonces la recomendación es tómese su tiempo, con calma, o sea, No hay afán, no hay afán. todo tiene su momento. Simule la velocidad como si estuviera en una actividad sexual, no necesita acelerarse. De hecho, hoy en día hasta juguetes sexuales ya para hombres, dispositivos que se utilizan para la parte lúdica e inclusive hasta la parte terapéutica. O sea, si la persona no tiene una pareja, bueno, ¿cómo yo hago un tratamiento, doctor, si entonces si no tengo una pareja? No, usted lo puede hacer. O sea, usted no puede esperar tener una pareja pues para hacer el tratamiento, no. O sea, hay auxiliares sexuales que pueden utilizarlo para reentrenar, ¿sí? Es un reaprendizaje. Y eso es lo que tenemos que nosotros recomendarlo. Y yo creo que esto del tema del control eyaculatorio, nosotros deberíamos recomendarlo inclusive desde edades tempranas, mismo del inicio de la pubertad, para que el muchacho aprenda, ¿sí? Y sea un adulto pues operativo, con su sexualidad Doc, pero satisfecha usted y dice empoderada. a que el muchacho aprenda, pero entonces en la práctica, ¿cómo funciona eso? ¿El papá le debe decir al joven cómo hacerlo? ¿Hay que llevarlo desde temprano a visitar un especialista, a visitarlo usted un sexólogo o qué Sí, debe yo hacer? creo que lo importante es eso, o sea, si el papá o la mamá pues no tiene ese abordaje, esa educación, no tiene los elementos o no tiene la información adecuada, pues sí, o sea, ¿por qué no buscar una persona, un orientador en sexología, un psicólogo sexólogo, un médico sexólogo que le enseñe? O sea, y de hecho he tenido pacientes jóvenes que han venido con sus padres y a solucionar el problema. Entonces eso es muy bonito porque se nota que existe un nivel de comunicación adecuado y que permite pues brindar ese abordaje y esa confianza. Porque mira cómo desde tan tempranas edades se puede venir arrastrando un problema que a los 30, 40 años, entonces con situaciones bastante complejas ya en la vida de adulto, entonces es difícil manejarlas. Entonces mejor a temprana edad. Fisioterapeuta, denos unas recomendaciones finales de lo que se puede hacer. Obviamente visitar un especialista, pero ¿qué puedo hacer o qué puede hacer este hombre que nos está viendo en casa? ¿Algún ejercicio? ¿Lo puede hacer en pareja? Bueno, primero que todo, una recomendación importante que yo daría es qué no hacer, primero que todo. ¿Qué no hacer? Ir a internet y buscar ejercicios de piso pélvico y hacer las indicaciones que se En este encuentran caso en no internet. debe ser así, no funciona No, googlear e ir a internet no para ver es, los ejercicios. no es recomendable, no es recomendable puesto que los ejercicios que aparecen en internet son ejercicios generalizados, teniendo en cuenta que hay un piso pélvico que está saludable, o sea, en óptimas condiciones, pero estamos hablando del caso de donde hay una disfunción. Entonces, cuando una persona entra a buscar a internet y a ejecutar esos ejercicios que encuentra en internet, posiblemente pueda estar más bien desfavoreciendo su proceso, ¿sí? Entonces, importante primero ese punto. Y segundo, normalmente lo que encontramos en los hombres con eyaculación precoz es que se maneja un hipertono de esta musculatura, o sea, una tensión muy alta. Entonces, para esto, lo primero que hay que hacer, como lo dije anteriormente, es equilibrar, balancear, relajar. Entonces, ¿cuáles serían los primeros ejercicios para hacer? Ya ejercicios específicos tendrían que ser dirigidos por un fisioterapeuta, pero podemos hacer meditación, yoga, ejercicios de relajación, todas las actividades que promuevan una relajación total para disminuir esta sobrecarga muscular. Doctora Villa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todos. Doctor Pazmiño.
Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Sexualidad en Elementales. Siempre un placer, Lady. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y a ustedes ya saben que hay muchas alternativas y opciones, y si tenemos que visitar a un especialista, pues debemos hacer para que, ya que todo esto va mejor en la conducta sexual que tenemos cada uno de nosotros, ya que la sexualidad debemos vivirla a plenitud, con responsabilidad, ya que esta nos pertenece.